Terremotos, aluviones, erupciones volcánicas, tsunamis e incendios son algunos de los fenómenos que componen la larga lista de desastres naturales que nos han afectado y con los cuales hemos forjado una imagen internacional que habla de un país que no se destruye con nada. Sin embargo, más allá de la opinión externa, quienes realmente hemos palpado cada una de estas situaciones, sabemos que a la hora de enfrentarnos a una emergencia todavía nos falta mucho. De la experiencia y los golpes hemos aprendido, pero la velocidad de la naturaleza pareciera ser más ágil que nuestra capacidad de aprender y reaccionar a tiempo. Nueva legislación, nuevas instituciones, más recursos y más educación son parte del clamor de quienes celebran la resiliencia de nuestro país, pero que también saben que esto no será para siempre y que en algún momento la Tierra podría demostrarnos cuán fuerte es y cuán débiles somos. No creo que estemos preparados 100%, pero tampoco estamos tan mal como para decir que no podemos apelar a algo cuando hay un terremoto, un tsunami, una cosa así. En realidad no, porque siempre reaccionan después, cuando ya las cosas suceden. Nunca hay un plan de contingencia antes de que sucedan las cosas. Yo creo que el conocimiento técnico está, pero por alguna razón ese conocimiento técnico no llega a la práctica. Es imposible que frente a grandes lluvias, que la misma tragedia, por ejemplo, en Maipo y en otras circunstancias, por ejemplo, para tsunami, luego de la tragedia del 2010, nuevamente en el sur volvieron a construir en las mismas laderas y no en todas partes están las medidas adecuadas para poder prevenir ese tipo de tragedias. Es que nos falta más conciencia sobre cómo reaccionar en los terremotos, no sé, han pasado ¿cuántos? 2 o 3 veces y seguimos con los problemas de los edificios. Seguimos con los problemas de la gente, el mismo aluvión que pasó ahora, ¿cachai? Sabiendo que no tenían que construir en ciertos lugares, volvieron a construir. No creo que estemos muy preparados en este momento. ¿Qué falta, cree usted? Yo creo que falta más coordinación de las autoridades, es prevenir cualquier desastre a tiempo. Hemos perdido miles y miles de hectáreas, bosques completos consumidos por el fuego. Tenemos volcanes que han hecho erupción con cientos de familias viviendo en sus faldas y que han tenido que evacuar en tiempo récord. Y hablar de los terremotos y sismos de mediana intensidad a los que ya estamos más que acostumbrados y que incluso ya casi ni percibimos. Una serie de fenómenos y desastres naturales que ya no son nuevos para nosotros, pero aún así la gestión de emergencias en nuestro país sigue siendo deficiente. ¿Será que faltan recursos, mayor preparación, liderazgo, herramientas tecnológicas o simple sentido común? Todavía no existe una máquina lo suficientemente avanzada ni expertos con tal nivel de estudios que puedan predecir con exactitud los desastres naturales, pero la experiencia nos dice que con ciertos indicios es posible anticiparse a eventos cuyas consecuencias podrían ser mortales. El 3 de enero de este 2017, el consultor en gestión de emergencias, Michel Delerve, expuso ante la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados su visión respecto a los incendios forestales que ya habían comenzado a fines de diciembre pasado en algunas zonas del país, anticipando que esto podría extenderse a otras regiones con consecuencias nefastas. Solo un par de días después, se desató uno de los incendios más grandes que recuerde nuestra historia. Una vez más nos hicimos conocidos en todo el mundo por tamaño desastre y sobre todo por nuestra capacidad infinita para sobreponernos a las situaciones más adversas. Claramente esto pudo haber sido peor. La Unión Europea está impresionada de 2 cosas. Nuestra capacidad para simular los incendios, nuestra capacidad de combate y la capacidad que también tuvo Chile para evacuar esa población. Sin embargo, tal como ha ocurrido en terremotos, aluviones, tsunamis, erupciones volcánicas y cuánto desastre natural nos ha golpeado, reaccionamos sobre la emergencia.
Para algunos es imposible anticiparse, pero para otros la naturaleza es tan sabia que poco a poco comienza a avisar lo que podría ocurrir. La clave está en escucharla y actuar antes del desastre. Tenemos una cultura y una forma de hacer las cosas de reacción que no es solo reactiva, sino que más bien es reactiva sobre el daño. Es decir, no solamente estamos reaccionando frente a lo evidente, sino que muchas veces estamos reaccionando ya cuando el daño está consolidado. Si bien no podemos decir que va a haber un terremoto con fecha fija y hora fija y en el lugar preciso, cualquier gurú de medio pelo, o sea, no estoy hablando de un hombre estudioso vinculado a la universidad, un centro de estudio, cualquiera de estos que a veces transitan por algunos programas de televisión podría apostar con éxito a que Chile va a tener un tremendo terremoto en los próximos 10 años. Le va a chuntar. ¿Sabe por qué? Porque las estadísticas muestran, ¿no es cierto?, que hemos tenido una infinidad de fenómenos de este tipo, ¿no?, y que se han acompañado a veces de transformaciones muy violentas de nuestra geografía. En 1994, Alberto Maturana asumió el liderazgo de la ONEMI con un presupuesto de 700 millones de pesos. 12 años después, dejaba el cargo con 800 millones anuales. Bajos recursos que han ido aumentando con el tiempo, pero que no han sido suficientes para mejorar nuestra capacidad de respuesta y evitar, por ejemplo, que sigamos liderando el ranking de los países con mayores pérdidas anuales por desastres naturales. Yo te diría que esto es como una persona que trata de resolver el problema comprándose un sombrero, pero el otro es más grande y el tercero es más grande, el cuarto es enorme, pero resulta que esta parte de aquí, que es la que piensa, la que decide, la que ejecuta, no ha sido educada. Ya en aquel entonces hacía evidente la necesidad de educar a todo el país, partiendo por insertarlo en el currículum de al menos la educación media, pero la respuesta fue tajante. Me dijeron, mira, está tan abultado el currículum que sencillamente los profesores nos harían una huelga de 2 años si le ponemos otra asignatura. Dejémosla en las actividades extraprogramáticas, en donde actualmente está. El director de colegio, de liceo que quiere lo hace. Si no lo hace, no tiene sanción alguna, no se fiscaliza adecuadamente y obviamente nuestra esperanza de futuro no se está formando. Esperanza por actuar a tiempo y evitar pérdidas materiales y humanas que recaen no solo en las comunidades que requieren más educación y preparación, sino por sobre todo en las autoridades e instituciones que al menos debieran estar plenamente coordinadas y enfocadas en la primera etapa del ciclo de gestión de emergencias, la prevención. ¿La prevención es visible? No, es invisible. Lo que usted haga preventivamente no se nota. Se nota a largo plazo, pero nadie le va a dar los créditos a nadie por haberse comprometido con una política preventiva. Pero vea una gran catástrofe y paséese entre los restos humeantes y consiga esto y el de más allá, y usted va a estar obteniendo un provecho de ello. Creo que probablemente tenemos un problema estructural en términos de que tenemos 2 elementos. Una estructura que es débil, una Oficina Nacional de Emergencias, que es finalmente nuestra autoridad sectorial, que tiene escasas facultades, por definición básica, es un ente absolutamente coordinador y por lo tanto sabemos que en las emergencias necesitamos gestión, mando y control y por lo tanto es muy complejo establecer, tener una institución que por definición solamente coordina. Una gestión de emergencias tan fragmentada donde no contamos con un número único como el 911 que nos direccione al organismo que requerimos, tampoco con un sistema que mantenga comunicados a bomberos, carabineros y las Fuerzas Armadas entre sí, ni hablar de una política de emergencias que simplemente no ha estado en los programas de trabajo de ningún presidente durante los últimos 70 años. A 2 o 3 días de los incendios forestales devastadores que tuvimos recientemente, no teníamos telecomunicación centralizada. Cada uno jugaba a su propio incendio.
Un estado crítico de descoordinaciones, de falta de recursos y liderazgo que nuevamente nos podría hacer caer ante una eventual emergencia. Por ello es que la Comisión de Gobierno del Senado ha dedicado múltiples sesiones a la discusión del proyecto que crea la llamada nueva ONEMI, un organismo autónomo con mayores facultades y recursos. No solamente se requiere más medios, sino que se requiere la institucionalidad del país para que todos los que tenemos alguna responsabilidad adopten las medidas del caso, desde la persona que tiene que hacer su propia protección hasta los empresas privadas y gobierno para tomar las medidas que le corresponden de acuerdo a su responsabilidad. Y eso es justamente lo que se está tratando de tipificar en este proyecto, una estructura organizacional potente con más atribuciones, mejor planificación y sobre todo descentralizada. Pasamos de un modelo centralizado a un modelo que va desde la comunidad organizada al empoderamiento y fortalecimiento de los municipios. Un hecho simbólico muy concreto, la nueva institucionalidad de emergencia llega incluso desde el nivel central a llegar a tener un vínculo en el nivel provincial. Eso hoy día no ocurre. O sea, nuestra institucionalidad parte desde el nivel central hasta el nivel regional y ahí se pierde. Contrario a lo que es un sistema moderno, que es desde la base hacia arriba y el primer eslabón, el más concreto, el más importante, es la comunidad organizada, entrenada con sus gobiernos municipales y así sucesivamente hacia arriba. Si este organismo, llámese como se llame, sígase llamando ONEMI, el día de mañana es una subsecretaría del Ministerio del Interior o depende directamente de la presidencia, lo pueden colgar de donde quieran, pero tiene que estar dotado, bajo el imperio de la ley, de capacidades para una coordinación efectiva, con protocolos que deben ser cumplidos y que han sido elaborados con criterios técnicos rigurosos, exigentes. Un tema que sin duda requiere cirugía mayor y donde el eslabón más importante es la comunidad. Personas informadas, preparadas, comprometidas y capaces de actuar en la prevención, la mitigación, la preparación de la respuesta y en la recuperación tras una emergencia. Un elemento clave que no depende tan solo de las autoridades, sino más bien de la conciencia que debiera existir en cada uno de nosotros por el país en que vivimos. Un país que nos exige y nos obliga a estar siempre en estado de alerta. Yo me he preparado harto, con linterna, con radio, con una mochila de emergencia, pero es lo que sale en la televisión, más que eso, nada más. No. Uno tiene conciencia, pero no se prepara. Yo preparo en familia, pero realmente el país como no está preparado. Nosotros como estamos al pie del cerro, sabemos a dónde tenemos que evacuar, hacia el cerro. Tampoco, lamentablemente, porque uno es chilena y siempre ha sido así. Siempre reacciona después, cuando ya pasan las cosas uno está llorando. Sí, de hecho tenemos los celulares sincronizados, tenemos lugar en caso de que estemos todos dispersos, el lugar de encuentro. Como estamos tan acostumbrados ya de toda la vida viviendo acá que, no sé, pues cuando uno es más lolo, como le tiene miedo a esas cosas, pero ahora ya no, un temblor ahora ya ni se mueve siquiera, por lo menos yo. En el Senado ya se está trabajando hace un tiempo el proyecto de ley que busca reemplazar la actual ONEMI por una Agencia Nacional de Protección Civil, una iniciativa que ya es conocida por todos los legisladores y que ha sido trabajada con representantes de diversos organismos de emergencia para lograr una institución integral y con mayores facultades. Los legisladores han analizado la propuesta con detención, especialmente aquellos que representan a las zonas más extremas de nuestro país o las que se han visto afectadas por la inclemencia de la naturaleza. Yo creo que es absolutamente indispensable tener un Servicio Nacional de Emergencia que sea moderno, que permita reaccionar adecuadamente, que no esté siempre reaccionando a las emergencias. Hay ciertos problemas en el proyecto que habían presentado. Es decir, yo fui intendenta en el tiempo del terremoto del 2010 y yo creo que en una emergencia las Fuerzas Armadas tienen que salir a apoyar, pero yo en lo personal, mi opinión muy modesta, es que no debieran hacerse cargo del aparato administrativo, tienen que hacerse cargo a apoyar en la seguridad, apoyar en la logística, pero la parte administrativa tiene que seguir en manos de quien
está mandatado para administrar el país, que es el gobierno de turno. Efectivamente, la ley de ONEMI hay que apurarla, pero yo no le echaría la culpa a la institucionalidad. Yo creo que los mecanismos en el país existen, tenemos que hacernos cargo del cambio climático y que este tipo de fenómeno catástrofe va a suceder con mayor frecuencia. Por lo tanto, no solo pasa por institucionalidad, sino que por una mayor previsión. ¿Pero en ese punto estaría la falla, según su visión? O sea, yo creo que estas cosas se pueden prever. Hoy en día tenemos información muy completa en cuanto a las áreas de riesgo. No tenemos los instrumentos legales o con respaldo legal como para el ordenamiento territorial o el manejo integrado de cuenca que se hagan cargo de estas situaciones de riesgo e impidan asentamientos humanos o determinadas actividades en áreas de alto riesgo. Creo que en materia de la emergencia propiamente tal de incendios no es solamente un tema de ONEMI, es un tema de CONAF y es un tema de tener las condiciones. Le hago la siguiente inquietud. Hoy día hay un número importante de helicópteros entre la Armada, Carabineros y el Ejército que con el adiestramiento adecuado de los pilotos de helicópteros y con la capacitación correcta podrían ayudar al combate de los incendios, como lo hacen en otros países. Sí, ellos cumplen una función de salvaguardar nuestra frontera, la seguridad interior, todo eso lo entiendo, pero también podrían, teniendo las condiciones y la capacitación de adosar a los helicópteros institucionales, tal vez eventualmente ayudar al combate de los incendios. La iniciativa se encuentra en el Senado siendo analizada en particular, vale decir artículo por artículo, y su discusión ha tomado tiempo, pero sin duda es necesario para lograr una legislación que esté acorde a las necesidades de un país como el nuestro. Sin ir más lejos, hace algunos meses la BBC publicó un artículo que tengo en mis manos y que tituló ¿Qué hace que los chilenos sean tan resistentes a los terremotos, incendios y otras tragedias? Un titular que nos llena de orgullo porque probablemente la respuesta sería el temple y la fuerza de cada chileno, pero no podemos ni debemos olvidar a todas aquellas familias que han perdido sus casas o sus seres queridos por no habernos anticipado ni preparado para eventuales desastres naturales que pueden ocurrir hoy, mañana o pasado, pero cuando sea debemos estar preparados. Así finalizamos este capítulo de En la Vereda, no sin antes dejar los invitados a que visiten nuestro sitio web www.senado.cl y también por supuesto nuestra plataforma tv.senado.cl, donde va a encontrar todos los capítulos de nuestro programa. Nos despedimos, que tengan una excelente semana.